Bienvenidos a la clase 5 del curso de Introducción a Programación con R para análisis de datos biológicos. Yo soy Marilia y hoy vamos a tener nuestra última clase. En la clase de hoy vamos a utilizar dos archivos .csv, un llamado NHUL 2018 y otro llamado HUL-DIC 2018.csv. E hoje na classe vamos conhecer então um pouco de Markdown, mirar como se hace a instalação em R e RStudio, como é a estrutura de um R Markdown, ou seja, a parte de YAML, o texto, como hacemos para renderizar um documento e o chunk. E vamos começar então falando de R Markdown. Bien, ¿saben cuando hacemos campo, después laboratorio? Entonces procesamos los datos en un ciclo infinito y al final tenemos que hacer un informe. Este es un trabajo muy repetitivo y que en general investigadores del área de ciencias biológicas tienen que hacer esto, ¿no? Pasar por este procedimiento en algún momento de su carrera. La verdad es que en todo el momento de nuestra carrera estamos haciendo informes, ¿no? Indo a campo, haciendo procesamiento de material de campo, procesamiento de los datos y generando informe. Hasta que llega un momento que alguien nos pide más un informe o más algún documento que tenemos que generar con nuestros datos y nosotros ya estamos como, no soporto más la producción de informes, ya no quiero más trabajar con eso. Pero calma, mira, hay una solución muy hermosa que te puede ayudar a perder menos tiempo con la producción de informes. E esta herramienta é o R Markdown. Eu sei que agora eu tenho sua atenção, então vamos falar um pouco de que se trata esta herramienta. R Markdown é uma poderosa ferramenta para combinar análises de dados e informes em um mesmo documento. Ele permite compartilhar um só arquivo que contém o texto de nosso informe, nosso código de R e todos os metadados necessários para reproduzir uma análise de dados do princípio até o fim. Não é necessário ter que conhecer nenhum código de HTML ou LaTeX ou nem se preocupar por obter um formato correto em um arquivo doc, por exemplo, de Microsoft Word. E com R Markdown podemos generar uma variedade de formatos distintos e todo isso se hace usando um só arquivo de texto com alguns bits. Então, quais são os benefícios de trabalhar com R Markdown? Bem, com R Markdown, nossos trabalhos científicos são reprodutíveis, assim podemos documentar os passos de uma investigação ou estudo científico, torna nossos trabalhos também mais facilmente colaborativos, porque as pessoas podem não só trabalhar na parte de texto, como também na parte de análise de dados, em conjunto, em principal utilizando ferramentas como Git e GitHub. Também torna nossos trabalhos mais eficientes, porque podemos generar e actualizar informes de maneira automática para distintos formatos de trabalhos como HTML, como .doc, PDF. E também torna os trabalhos mais atrativos, porque podemos, por exemplo, incrustar figuras, mapas e tablas que são interativos em los informes. Pero esto en general solo funciona en HTML, la interacción, ¿no? Y hay algunas aplicaciones muy interesantes, además de informes, que son los dashboards que podemos hacer. Voy a hacer un clic acá para mirarmos entonces el paquete Flex Dashboard. Acá hay algunos ejemplos. Déjame ver. Mira, esto es un dashboard que contiene una
a divulgación de datos y que es interactivo. Hay también, otros ejemplos con gráficos, también no, mira que son interactivos para divulgación de resultados. Se puede incluso aproximar aproximar para un determinado rango de valores en nuestro gráfico. También podemos hacer sites con el paquete Blockdown. El site de nuestro curso fue hecho con este paquete y utilizando Markdown. Entonces todo fue escrito, las partes de interacción, todo con Markdown y Blockdown para hacer la construcción del site y también para subir este site y utilizar la aplicación Netlify para dejar esto disponible. También es posible escribir libros utilizando el paquete Bookdown. Incluso este libro que está acá fue hecho con toda la certeza utilizando este paquete. Entonces es un libro, acá tiene los capítulos que se puede extender. También podemos escribir tesis. Então, acá hay un tutorial de cómo escribir su tesis utilizando Markdown. Mi tesis yo estoy intentando escribir utilizando estas herramientas. Yo estoy haciendo las modificaciones para hacer todas las partes de la tesis conforme pide mi universidad. También podemos hacer diapositivas. Acá hay un tutorial hecho por Beatriz Mills, que es de Airlades de São Paulo, Brasil, que explica cómo hacer diapositivas. Está en portugués, pero creo que se puede entender bien. Incluso las diapositivas de nuestra clase fueron todas hechas utilizando Markdown. También podemos hacer reportes, que es como lo que estamos viendo en esta clase. También es posible hacer pósteres académicos. A este paquete incluso Posterdown, que tiene ya algunos modelos de pósteres hechos para presentación en congresos y mucho más, gente. Hay entonces una infinidad de utilidades que se pueden hacer con Markdown. Bien, Markdown entonces puede reproducir una infinidad de tipos de archivos. En principal, utilizamos para hacer archivos .doc, .html, .pdf y también para hacer diapositivas, ¿no? Y como estaba diciendo, podemos utilizar Markdown en todo. Lo que nosotros recomendamos es crear siempre un archivo Markdown para cada uno de sus proyectos en él. La intención es documentar siempre el máximo posible de su proyecto. ¿Se acuerdan que en la clase presencial yo mostré para vosotros cómo estoy haciendo uno de los capítulos de mi tesis, las análisis, y que yo documento todo en Markdown? Así yo utilizo la parte de texto de Markdown para escribir que el código en la secuencia hace. Yo pongo también los chunks que vamos a mirar en la secuencia con algunas anotaciones también. Así intento documentar al máximo, no solo para poder compartir después mi proyecto, pero para que yo también entienda bien lo que hice en todas las etapas de mi análisis de datos y no me olvidar de nada, a no tener ninguna duda, porque muchas veces hacemos una análisis hoy y de aquí, no sé, 30 o 40 días no nos acordamos de alguna de las etapas. Y así que está bueno siempre escribir todo. Y por eso que en general utilizamos Markdown en nuestros proyectos. Entonces, Markdown, el script de Markdown es compuesto por una parte que se llama IAL, que es donde ponemos el título, la fecha y
a la formatación del output de nuestro documento. También hay una parte que se llama chunk, que es donde ponemos la parte de programación con R. Hay también una parte donde escribimos los textos, y los textos acá es escrito en formato Markdown, que vamos a hablar más adelante. Y en general es eso. Acá es solo explicando un poco más como que este chunk de R esta tabla de salida en ese archivo Word, y que acá donde yo tengo dos hashes en Word salió como un título, y este script de R de abajo en el documento final, que es de .doc, salió un gráfico. Ahora yo tengo la certeza que están encantados, ¿no? Con el Markdown, ya están pensando cómo utilizar, en qué pueden utilizar, ya quieren saber cuándo empezamos entonces a utilizar esta herramienta. Bien, vamos a empezar ya con la instalación de esta herramienta en R. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es instalar el paquete RMarkdown en nuestro ambiente de R. Para esto, podemos instalar directamente de Chrome, como ya vimos en otras clases, o directamente de GitHub. Para los que ya tienen RStudio, la última versión, yo creo que ya viene por default instalado el RMarkdown, pero no tengo la certeza, ¿ok? Y también tenemos que instalar el paquete Knird. Entonces, podemos instalar tanto por Chrome quanto por GitHub. Se acuerdan entonces que el uso de los dos puntos dos veces es para acceder a una función de R directamente de un paquete, sin llamar este paquete utilizando el library. ¿Se acuerdan de esto? Bien, entonces vamos a hablar más de una estructura de un RMarkdown. Entonces, para crear un archivo RMarkdown, lo que hacemos es ir en File, en nuestro ambiente de RStudio. Después vamos en New File, seleccionamos RMarkdown y entonces damos un OK. ¿Está bien? Cuando hacemos eso nos va a abrir un archivo semejante a este de acá. Ese archivo va a contener un cabeçalho, que es la parte de YAWN de nuestro documento. Es donde vamos a poner los títulos de nuestro documento, quién es el autor, la fecha, el tipo de output, y también algunas informaciones para hacer la parte de ¿cómo que se dice esa palabra? No figuración, pero el formato que queremos de nuestro archivo. También va a contener en este archivo que es un archivo ejemplo, una parte de texto y también la parte con los códigos, que son los chunks, ¿ok? Entonces son estas las tres principales estructuras de nuestro archivo RMarkdown. El YAWN, donde ponemos el título, autor, fecha y también el tipo de output de nuestro documento, con con el formato que vamos a querer, y también ponemos los textos, ¿no? También vamos a tener la parte de texto y la parte de código, que son los chunks. Entonces, vamos a hablar de la parte de YAWN, de Markdown. YAWN, então, é responsável por la configuração de nosso documento. Então, vamos ter, assim, nessa parte mais inicial, mais básica, um título para nosso documento, a parte de autoria, que é onde vamos pôr nosso nome, a fecha de criação de nosso documento e o formato de salida que vamos querer para nossa documentação. Depois vemos como cambiar esta. Siempre los metadatos de YAWN se escribe entre un par de guiones, ¿está bien? Un par de 3 guiones, ¿está bien? Entonces yo voy a poner 3 guiones
escribir toda a configuração que eu vou querer de meu documento e depois eu cerro com 3 guiones. Bien, vemos que neste exemplo a salida está definida como um documento HTML, pero é possível cambiar a saída tanto para PDF como para de tipo Word ou .doc, ¿está bien? Acá há como o que temos que cambiar, então em vez de output HTML guión bajo documento, o que temos que fazer é escrever output enter e aí deixamos um espaço, este espaço é um espaço de um tab e então escrevemos pdf-document default ou se queremos em .doc word-document default. Outros cambios que podemos fazer em nosso IAM. Então, também podemos agregar outras informações em nosso documento, ou mesmo cambiar configurações em nosso documento final, não para a saída. Para ter mais informações, podem aceder à documentação de Pandoc. Está bem? Esta parte em azul é um enlace que se fazem um clique acá, vão até o Pandoc. de Markdown, el Pandoc, que é utilizado por Markdown para a conversão de los documentos, tanto em .html como em .pdf, e acá há uma descrição de todo o que podem cambiar em seus arquivos, o que podem poner em YAML para a salida, para a configuração de seu arquivo e a salida desse arquivo. Então, a continuação se mostram alguns cambios que se aplicam a todos os formatos de salida, tanto HTML como PDF ou como Word. Em nossos arquivos, además de títulos, podemos poner também um subtítulo, e aí ponemos subtitle, e entre comillas, nosso subtítulo, podemos poner também um resumen ou um abstract. Podemos poner mais que um autor em nossos projetos. Para isso, temos que escrever autor, enter, e aí ponemos um guión e escrevemos o nome de los autores. Podemos poner também o tamanho da fuente que vamos utilizar em nosso documento. Por default, só se pode cambiar para estes tamanhos, pero dependendo de que tipo de documento vai utilizar depois, há outros comandos que pode utilizar para outros tamanhos de fuente. Então, para a salida PDF, também temos que poner então output pdf-document, ou de outra forma que vimos, não? Output pdf-document default. Sempre que vamos formatar um documento .pdf, podemos formatear utilizando os comandos de LaTeX. Então, LaTeX, na verdade, se pronuncia LaTeX, é outra linguagem de marcado de documentos que permite ao usuário usar etiquetas para formatear textos sem formato, com um controle muito fino. Por exemplo, com LaTeX, se eu quero poner um color em meu documento, eu vou escrever barra invertida, color, abro llaves e o color que eu quero, cerro llaves, depois entre llaves novamente o texto que eu quero escrever. E ao final me vai sair só o texto com o color que elegi. Utilizando, por exemplo, este comando que é de LaTeX, eu posso cambiar o color de um texto em meu documento de R Markdown com salida de tipo PDF. A compilação de um arquivo LaTeX em um documento PDF legible requer que também se instale uma distribuição TeX em nosso ambiente, por exemplo, o MikTeX. E para que seja mais fácil, podemos instalar diretamente uma versão pequena de TeX em nosso computador diretamente através de R com um paquete chamado TinyTeX. E para isso, então, nós podemos instalar desde Chrome o TinyTeX, como se vê aqui,
escrevemos install.packs entre comillas tinytext e depois para fazer a instalação de tinytext propriamente dito a partir deste paquete, chamamos o paquete, dos pontos, duas vezes e então é a função que tem o paquete para instalar o LaTeX em nosso ambiente de RStudio. Então, agora é só começar a editar e generar seus arquivos depois de essa instalação, porque Markdown já vai estar, Markdown não, perdão, o text já vai estar instalado em seu ambiente de Markdown. A continuação, falaremos sobre alguns parâmetros úteis para editar arquivos PDF, ok? Então, para editar para nossos arquivos PDFs, podemos poner tabla de contenidos al inicio de nuestros archivos con este comando toc::true. Esto va a generar entonces una tabla de contenidos con toc-depth:2.2. Podemos elegir cuál va a ser la profundidad de nuestro encabezado. Podemos, por ejemplo, pedir, si ponemos acá 1, nos va a salir solo las secciones de títulos más altos, si no nos salen las subsecciones, ponemos 2 y después subsecciones ponemos 3. Y si queremos numeración en las secciones de nuestro documento, ponemos el comando number-section. Aí después después que generamos el archivo, para acceder a cada sección en nuestro documento, podemos solo simplemente venir en la parte de contenido de nuestro documento y hacer un clic en la sección que queremos acceder y el Markdown nos va a llevar en nuestro documento.pdf y vamos a ir directamente para la sección, porque él hace como si fuese un link, ¿no? un enlace entre la lista que tenemos de contenidos con la sección correspondiente. También podemos poner un comando que se llama class option y con eso podemos hacer un documento con dos columnas, con las informaciones distribuidas en dos columnas o en una única columna, y podemos también hacer documentos que están en el formato de portrait o de landscape. Con Markdown también es posible elegir la distancia de las márgenes de nuestro documento en .pdf. Para eso ponemos la distancia que queremos en el topo, en la parte de abajo, en la derecha y la izquierda de nuestro documento, como se ve acá. También podemos elegir el estiramiento, el tamaño de nuestro papel y también el color que queremos que aparezcan los enlaces en nuestra documentación. Entonces yo pongo, por ejemplo, un enlace para mi site personal. Yo quiero que aparezca esto en azul. Ahí yo pongo link color blue. ¿Está bien? Otra opción útil también es utilizar XLaTeX para cambiar la fuente de nuestro documento. Para eso vamos a escribir en output, PDF documento, y después latex engineering .xlatex. Y con eso es posible cambiar la fuente en nuestro archivo .pdf. Entonces, XLatex permite el uso de fuentes del sistema que no están disponibles para el default engine, que es el PDF LaTeX. Y para eso entonces vamos a utilizar el main font, y escribimos entonces la fuente que queremos utilizar. ¿Se acuerdan siempre acá, como se ve, como vamos a elegir una opción de ingeniería acá para la construcción de nuestro documento .pdf a partir de un tipo de construcción de látex?
Sempre vamos poner acá um espaço correspondente a um tab, está bem? Então, ponemos alt punto, dois pontos, enter, tab, pdf, document, dois pontos, enter, dos tabs, latex, engine, dos pontos, xlatex. Bien, para empezar a trabajar con nuestro documento, la primera cosa que yo quiero que hagan es eliminar todo el contenido que tenemos en nuestro archivo R Markdown, con la excepción del IAM, ¿está bien? Es solo elegir todo y hacer un delete. Y el primer ejercicio que vamos a hacer es crear un CV utilizando el R Markdown, solo para ver más o menos cómo funciona esto de hacer configuraciones en el archivo de tipo PDF. Entonces, la primera cosa que yo quiero que hagan en sus documentos es cambiar el formato de salida para PDF. Después yo quiero que incluyan en el IAM las siguientes informaciones: un título llamado Mi Curriculum Vitae, y después en el autor su nombre. Después yo quiero que eliminen el tópico fecha, que en el caso es date, y en el archivo debe tener la siguiente configuración: fuente tamaño 12, márgenes superiores e información de 2 centímetros, izquierda y derecha de 1 centímetro, y que el interlineado debe ser de 1.25, ¿está bien? Y el color de los enlaces debe ser azul. Y al final yo quiero que guarden este archivo. Ahora vamos a hablar de la parte de texto de R Markdown. Perdón, solo una cosa antes. Acá es el inicio, ¿está bien? De la configuración del CV. Solo estamos cambiando el IAM. Después, en la secuencia, vamos a mirar cómo se hace la configuración de la parte de... la configuración no, pero la escrita del texto que va en el CV. Entonces, aspecto del texto. Entonces, para escribir textos en R Markdown, utilizamos un lenguaje de marcado simples llamado Markdown. El Markdown utiliza caracteres no alfabéticos para hacer la configuración de títulos, de listas, cursivas, negritas e insertar imágenes en nuestro documento. Markdown fue creado originalmente por John Gruber y Aaron Swartz. Yo soy muy fan de Aaron Swartz. Por favor, lean la historia de esta persona. Es muy importante, incluso para nosotros que somos investigadores y pensamos en la ciencia, en Open Science. Aaron Swartz es un personaje histórico muy importante. Aspecto de Markdown tiene la ventaja relacionada con la simplicidad para escribir, hacer textos y todo más, y también por la posibilidad de utilizar un lenguaje común para crear distintos tipos de documentos. Podemos utilizar el mismo lenguaje para producir un HTML, un PDF y un Word. Y Markdown es como un Word, pero con una gama de aplicaciones mucho más amplia, así, como un editor de texto, se puede pensar así, pero que no vamos a clicar en botones para hacer la configuración de este texto. Vamos simplemente escribir en conjunto con el texto las configuraciones que queremos o que buscamos para el texto. Bien, el Markdown fue diseñado originalmente para ser una abreviación del HTML. Por ejemplo, para poner un texto en cursiva en HTML, lo que teníamos que hacer era encerrar el texto entre el comando EM, que está escrito acá entre el signo de menor y mayor, y después el mismo comando, pero antes de EM, la barra invertida para decir para dejar claro que después de texto nada más tiene que venir en cursiva.
En Markdown hacemos eso de una manera muy más simple. Tenemos que poner solo entre asteriscos nuestro texto. En Markdown usa una versión de Markdown que es el Pandoc, que ya hablé para vosotros y que es diferente del Markdown estándar. Y debido a su simplicidad, Markdown es muy fácil de utilizar. Entonces vamos siempre a tener una sintaxis, ¿no? Un lugar donde vamos a escribir nuestro texto y nuestros códigos, y después la conversión de este texto y esos códigos en un archivo. A respecto de la edición de texto, entonces hay algunos... como les disse, ¿no? Markdown, então nós vamos clicar em botões para elegir um determinado texto como um título ou como um negrito. O que temos que fazer sempre é escrever um comandito. Muitas vezes este comando é hecho então com textos de caracteres não alfabéticos, como la hash, la barra invertida, el asterisco, el punto de exclamación, las llaves y los paréntesis. Y les voy a mostrar los comandos más utilizados en Markdown. Hay otros que después pueden investigar por vosotros mismos, pero creo que en general esos son los más utilizados. Para empezar entonces, quando queremos fazer títulos em Markdown, o que temos que fazer é escrever a sintaxe. Ponemos uma hash que vai estar indicando o título principal. Então, escrevemos nosso título. Quando hacemos isto, ao pedir para que Markdown haga o arquivo final, em nosso arquivo final não vai sair um título grande, o título principal. Depois podemos indicar subtítulos ponendo mais hashes. Com 2 hashes temos o subtítulo do título 1 e com 3 hashes vamos ter o subtítulo do título 2, ou seja, o subtítulo do título 1, e que se vai converter assim em nosso arquivo final, que seja em .pdf, em .html ou em .doc. Para fazer párrafos em nosso documento, temos sempre que deixar um espaço a mais em R, está bem? Por exemplo, se eu escrevo um párrafo e eu dou só um enter, ele não vai entender essa primeira linha é um párrafo distinto da segunda linha, não vai sair como todo junto. O que temos que fazer é sempre dar um enter a mais ou deixar um espaço vazio para que o Markdown entenda que são párrafos distintos. Quando queremos escrever códigos no meio de nosso texto, temos que poner este signo que se ve acá e então no meio nosso código, que vai sair assim como uma escrita distinta. Para hacer citas, ponemos el signo de mayor, y entonces escribimos nuestra cita, y va a salir de este modo en el texto. Si queremos el itálico, ponemos un asterisco antes y después del texto que queremos en itálico. Para negrita ponemos 2 asteriscos. Para sobrescrita ponemos este signo que llamamos signo de chapéu en portugués, el 2, y el signo de chapéu de nuevo, y después si queremos un subescrito ponemos este signo de acá, el texto, el número que queremos ahí sobrescrito, ¿no? Y este signo nuevamente nos va a salir así. Se acordem sempre de não insertar espaço entre as tags de formato e o texto, como por exemplo para itálico negrita, se se põe um espaço acá, ele não vai entender que é um comando para negrita e te vai sair como 2 asteriscos e o texto.
y cualquier carácter precedido de una barra invertida se tratará como un carácter literal y no como una etiqueta de código por R Markdown, ¿está bien? Como se ve acá, yo incluí una barra invertida, el asterisco, el texto, barra invertida, asterisco. Y ahí entonces producir en R Markdown un asterisco con el texto y el asterisco de nuevo. Y no un texto en itálico como generaría si yo hubiera escrito solo asterisco el texto y asterisco de nuevo. Bien, y para las fórmulas matemáticas, ¿cómo yo hago para hacer una fórmula matemática en R Markdown? Para eso tenemos que utilizar una sintaxis de ecuación de LaTeX. Esto es un poco más complejo, así yo no voy a hablar mucho de cómo hacer esas ecuaciones y cómo se escribe esas ecuaciones en LaTeX para generar la ecuación matemática que queremos, pero para ayudarles yo dejé este enlace acá, que es una calculadora LaTeX online, y acá pueden utilizar los símbolos que están acá en el cabeçalho del site, y ahí con este signo puede escribir, por ejemplo, las cuentas que quieren poner en su archivo Markdown, y acá le va a mostrar cómo va a ser la salida de esta cuenta en el archivo final. Después que escribir esta cuenta en LaTeX, puede solo copiar y pegar directamente en su archivo Markdown, que te va a salir en el formato. Yo voy a solo mostrar acá un ejemplo. Importante, antes que yo escriba el ejemplo. Siempre que vamos a poner una fórmula matemática en nuestros archivos escritos por R Markdown, tenemos que poner entre signo de dólares para que R Markdown entienda que es una ecuación matemática, ¿está bien? Entonces yo voy a poner acá el signo de dólares, la ecuación que yo escribí con la calculadora, y voy a encerrar en el signo de dólares. Y acá el R Markdown ya me dio una previa para el archivo final. Cuando yo pido para R Markdown compilar esse archivo, para produzir o archivo, mira, já vai me salir acá no archivo final de tipo .pdf como uma fórmula matemática. Me vai salir como está escrito acá, ¿no? Bien. Entonces es así que ponemos las ecuaciones en nuestros textos. Para hacer listas con R Markdown, lo que tenemos que hacer es poner un signo, ese signo de menos, y después los elementos de nuestra lista, y con esta sintaxis después la conversión va a salir así como unas bolitas, ¿no? Y si queremos también subir listas, lo que tenemos que hacer es poner un espacio acá de un tab y nos va a salir así una sublista. Podemos utilizar el signo de menos, un signo de más o un asterisco, está bien acá, para indicar a R Markdown que queremos que estas palabras estén en un formato de lista. Si yo quiero, también puede ser en vez de tab, puede ser 4 espacios. Podemos también utilizar números seguidos de un punto para hacer listas ordenadas, o sea, listas que tienen una secuencia 1, 2, 3. Y si no queremos una lista que entienda eso como una lista que salga en el formato de lista ordenada, ahí tenemos que utilizar otra cosa que no sea un punto, ¿está bien? Podemos poner, por ejemplo, el signo de menos. Y cuando yo quiero poner un enlace en mi archivo, que sea un enlace para donde yo pueda acceder
a um site, por exemplo, como você vê acá. Mira, eu incluí um enlace que é clicável, que eu posso fazer um clique, clicável, não? E eu posso acender um site. Então, como eu hago isso em Markdown? O que eu tenho que fazer é, entre llaves, eu vou pôr o texto que vai indicar um link, ou vai indicar a direção para um enlace. Depois, entre parênteses, eu pongo o enlace que para onde vai direcionar quando eu fazer o clique em meu texto, ok? Por exemplo, acá eu escrevi, escrevi entre as llaves, accede ao sítio web do curso aqui. Depois eu incluí entre os parênteses a direção do site, nesse caso, do sítio web. A salida em Markdown vai ser neste formato, como você vê acá. Não me vai sair todo este texto escrito, vai me sair um texto que quando eu passo o mouse por cima deste texto, se eu hago um clique, me direciona para um site. Está bem? Outra coisa que é possível fazer é criar um link entre um título em meu texto com algum outro texto que eu tenho em meu arquivo. Por exemplo, eu posso venir no título de meu arquivo e escrever entre corchetes, eu pongo acá uma hash e eu pongo, por exemplo, um nome que para dizer a Markdown que é toda vez que eu fazer uma cita deste nome, é porque eu quero que um determinado link, uma determinada parte de meu texto me leve diretamente para este título. Então, eu vou dizer assim, mira, Markdown, mira. Quando eu citar entre llaves e depois entre parênteses o nome vínculo, hash vínculo, o que eu quero que haga é me levar diretamente a este título de acá. Então, eu pongo hash, meu título, entre os corchetes, o nome que eu vou pôr de vínculo para este título, e depois em meu texto eu vou pôr entre llaves um texto qualquer que quando eu fazer um clique neste texto vai me levar diretamente para este título, não? Aí eu pongo então entre llaves o texto e depois em seguida entre parênteses o nome do vínculo seguido de uma hash. Aí mira, cai um exemplo, aí o título e ao final há um link que eu hice dessa maneira. Quando eu hago um clique, o arquivo vuelve ao início, não? Ao texto de início. Também utilizamos um código muito parecido para carregar imagens em nosso arquivo. Para isso, temos que escrever o signo de exclamação antes de las llaves. Como hacemos? Então, eu vou pôr assim. Mira, eu quero pôr uma Markdown. Eu quero pôr esta imagem em meu arquivo. O que eu tenho que fazer é escrevo ponto de exclamação aí entre llaves o subtítulo de minha imagem e depois entre parênteses a direção em minha computadora que vai generar esta imagem de acá. Está bem? Aí quando eu poner esto en el medio del texto y después pedir para hacer la conversión de Markdown para algún otro formato, me va a salir esta imagen de acá. Entonces acá solo una indicación que tenemos que siempre poner este punto de exclamación. Si no ponemos, esto vira un enlace cualquiera sin imagen. Também é possível utilizar uma direção virtual, sabendo uma figura para inclusão em seu trabalho. Então, em vez de pôr a direção para uma carpeta de minha computadora, ou melhor, para a carpeta, então para a imagem que está na carpeta, o que eu posso fazer é diretamente pôr a direção do HTML que me vai
después generar una imagen. Ahora vamos a hablar sobre la renderización del documento. Bien, para generar então archivos en PDF, ponemos el output pdf-document en nuestro documento y entonces hacemos un clic en esta parte de acima de nuestro documento en Markdown para generar el archivo final. Después de hacer un clic en Knit, ele vai abrir uma opção para salvar nosso arquivo e depois de salvar este arquivo ele vai abrir nosso arquivo em .pdf, como se vê aqui um exemplo. Então, se acordam que começamos a fazer um CV, não? Agora vamos dar uma sequência. Já hicimos a parte del IAM e agora vamos poner a parte de contenido del CV. Para isso, eu quero que vocês empiecem criando um tópico chamado informação personal em seu arquivo R Markdown e a continuação inclui as seguintes informações: correio eletrônico, o mail, não? E outros meios de contato. Pode pôr seu site personal, seu Twitter, por exemplo, ResearchGate, entre outros, o que quieras poner. Também quero que crie um tópico chamado educação, incluya informação sobre sua formação acadêmica. Depois eu quero que crie um tópico chamado capacitação adicional e agregue cursos que já he tomado em sua vida e que inclua também outros temas que crees que são importantes para seu CV, por exemplo, prêmios por distinção acadêmica, publicações em congressos, papers científicos, classes ou cursos que impartiu e assim por diante. Se acorde de utilizar e abusar de las funções de R Markdown para isso, para todos os exercícios em realidade, desde o 1 hasta o 4. E al final eu quero que genere seu CV como um arquivo PDF. Acá há o exemplo de mi CV que eu generei com R Markdown. Então, eu incluí acá um título chamado Mi Currículo Vitae, mi nombre, essa parte foi hecha na parte de IAM e depois o contenido. Eu incluí informação personal, um mail e mi site personal, a parte de educação, no, mira que eu utilizei listas para escrever a parte de mi formação educacional. Eu incluí também em capacitação adicional todos os cursos que já he tomado de posgrado. Também incluí acá os papers que eu já hice publicações, como se vê. Também os resumos de eventos científicos e assim por diante. Eu quero que haga um CV muito simples, só para treinar como trabalhar com R Markdown. E também porque está bueno utilizar R Markdown para hacer CVs. Não sei, para mim me parece fácil, não mais fácil do que utilizar o Word. Además que todas essas partes em azules de mi currículo são enlaces que se pode acceder à documentação. Eu les quero mostrar mi CV verdadeiro. E eu tenho em mi site. Momento aí. Este é mi CV que eu hice com R Markdown. Lo que me gusta utilizar R Markdown, não só porque podemos poner várias configurações que se ven lindas, como também podemos poner enlaces para cada informação que temos em nosso CV. Esse se torna muito mais fácil depois compartilhar essa informação e que essa informação se pode fazer um fact-checking, ¿no?, dessa informação. Por exemplo, eu incluí acá já o curso que estamos haciendo neste momento, ¿no? Aí eu posso fazer um clic en el nombre de este curso y me va directamente a este site donde estamos poniendo el contenido de nuestro curso. Y ahí yo puedo poner varias otras informaciones que te parezca importante, no sé, compartir y en fin.
por eso el ejercicio de hacer un currículo vitae, porque me gusta hacer currículos por R Markdown. Después pueden investigar un poco más cómo trabajar con la parte de currículo y mejorar el currículo, poner cosas más interactivas. Bien, ahora vamos a hablar de los chunks. Bien, los code chunks son fragmentos de códigos de R que podemos ejecutar para generar resultados que van a ser incorporados en nuestro documento de tipo R Markdown o mismo en nuestro documento final, .pdf, HTML y así por adelante. Entonces acá hay un ejemplo de un chunk y abajo se ve la salida del código, ¿no? El código en este caso es una función matemática, 2 más 2, y acá hay la salida que es 4. Entonces, esto es un chunk. Los chunks están delimitados por 3 acentos graves en la parte superior y inferior, ¿está viendo? Y entre llaves nosotros ponemos el lenguaje de programación que estamos usando dentro del chunk. En nuestro caso estamos utilizando el R, pero es posible utilizar otros lenguajes de programación como Python, CSS, SQL junto con R Markdown. Dentro del chunk entonces es donde escribimos nuestro código de R en este caso, ¿no? O entre los acentos graves, y abajo es donde vamos a tener nuestra salida. Podemos también insertar rápidamente chunks en nuestro archivo R Markdown, solo seleccionando este signo que está encima de nuestro archivo, que es el +C, y entonces haciendo un clic en la lenguaje que queremos elegir, o también podemos utilizar el atajo Ctrl más I, o también podemos directamente escribir los tres acentos graves entre llaves el R, y ponemos entonces el código y encerramos con los 3 acentos. O también con este comando que les conté ya, que es el comando add chunk. En nuestro chunk podemos poner algunas definiciones. Generalmente esas definiciones van a estar como escritas como un código, vamos a tener un igual y vamos a decir si esa definición es verdadera o falsa para nuestro archivo. Podemos, por ejemplo, pedir al chunk R que genere un gráfico, pero que no muestre el código que generó el gráfico. Hay entonces una diversidad de personalizaciones que podemos hacer, y que para más informaciones puede acceder al R Markdown Reference Guide, haciendo un clic ¿no? en este enlace que se ve acá. A respeito de algunos tipos de definiciones que son más utilizadas en nuestros chunks. Podemos utilizar el include igual false para evitar que un código aparezca en nuestro archivo completo. En Markdown aún ejecuta el código en el fragmento y los resultados pueden ser utilizados por otros fragmentos porque no va a aparecer el resultado. Podemos utilizar también el echo igual false para evitar que el código, pero no los resultados, aparezcan en nuestro archivo final. Y esa es una forma útil de incorporar, por ejemplo, imágenes o, en este caso, gráficos en nuestro archivo. Podemos utilizar también el message igual false para evitar los mensajes que son generados por códigos ou por funções de R, assim, que salvam essas mensagens, ou também utilizar o warning igual false para que não salga as mensagens de advertência de nossos códigos, sabe, os warning messages quando saem em nosso código, se não queremos que salga em nosso arquivo de .pdf ou outro.
ponemos um false warning ou false. Também podemos indicar se o código deve ou não executar-se com el eval igual true ou false. Podemos agregar também uma legenda a nossos resultados gráficos utilizando el fig.cap. Aí ponemos igual e entre comillas a legenda que queremos, que buscamos. E em principal é isto, gente. E agora vamos fazer então um exercício. E o exercício é o seguinte: a cada 6 meses é necessário realizar um informe sobre o número de casos de dengue por província de Argentina. Para isso, é utilizado os dados que estão no registro do Sistema Nacional de Vigilância de Saúde para a Argentina, que são dados open, não? São dados abertos. Para facilitar o trabalho, vos decidiu criar um informe dinâmico com R Markdown para ajudar. Então, primeira coisa que eu quero que haga para criar esse informe dinâmico é criar um arquivo de tipo R Markdown. E nesse arquivo deve incluir as seguintes informações: um título que é Vigilância de Dengue na Argentina, seu nome e a fecha. Depois, tem que criar um chunk E. E nesse chunk vai ser uma configuração para que não salga os códigos, nem as salidas e nem as advertências. Só necessita executar o código de R, está bem? Ao começo do chunk, você vai incluir os paquetes que vai utilizar em seu informe, que são esses paquetes. Então, tem que ser um chunk em seu arquivo R Markdown. É um chunk que vai carregar esses paquetes, pero esse chunk não deve aparecer em seu informe final, não deve aparecer os códigos e nem as warning messages e assim por adiante. Depois, tem que criar 2 objetos, um chamado mês começo e outro chamado mês final. No primeiro objeto, você vai asignar o valor de enero e no segundo, o valor de julho, está bem? E por fim, vai criar um terceiro objeto chamado ano e asignar o valor de 2018. E por que isso? Porque vamos estar fazendo um informe que empiece no mês de enero e termine no mês de julho para o ano de 2018, está bem? Isso também não se pode aparecer em seu arquivo. Na verdade, nenhum dos chunks se pode aparecer, então essa configuração te pode pôr em todos os chunks que vai utilizar. Pero essa parte de curso do tempo pode pôr no mesmo chunk do paquete, está bem? Não é necessário ser um chunk para cada um, você pode pôr um único chunk com todos os códigos que queres que tenha em seu arquivo, pero que não apareça. Ao menos para esses 2 primeiros casos de acá. Depois, você tem que abrir a seguinte base de dados em R, a base de dados que se chama nhul2018.csv. Então, acá está o código para descargar a base de dados. O que quero que miren bem é que variáveis estão disponíveis nesta tabla, está bem? Depois da tabla dados, contaremos o número de casos de dengue por província. Então, abrimos a tabla, chamamos essa tabla de dados e miramos o conteúdo desta tabla, certo? Vimos que na tabla, então, há 4 variáveis de tipo carácter e 6 de tipo doble. As de tipo carácter são departamento nome, província nome, evento nome, grupo e data. E depois temos lá de tipo doble, que é departamento ID, província ID, ano, semanas epidemiológicas, grupos e outros. Aí a primeira coisa que queremos fazer é contar o número de casos de dengue por província de Argentina. Então, para isso, vamos utilizar o seguinte comando de Tidyverse, não? Aí se acordam, então, que por isso cargamos no início o paquete Tidyverse, está bem? Então, vamos utilizando o paquete Dplyr, que já vem carregado em Tidyverse. Vamos pôr 2 pontos 2 vezes e vamos então selecionar solo
las columnas que vamos a utilizar para hacer el conteo de casos de dengue por provincia. Para eso vamos a utilizar la columna provincia nombre, la columna evento nombre, porque si miraren bien la tabla hay dos datos, los casos de dengue y los casos de Zika virus. Y también vamos a seleccionar la columna cantidad de casos. En la secuencia vamos a pedir para R agrupar los datos por provincia y por tipo de evento. Después vamos a pedir para R hacer un summarize de los datos, o sea, va a crear una columna llamada total. Esse total vai ser a suma da quantidade de dados relativo ao evento e à província, está bem? Então, eu vou ter assim, para Buenos Aires, os casos de dengue, o total no de casos de dengue, e para Buenos Aires, os casos de Zika vírus. E por fim, eu vou utilizar o pivot wider para passar os dados que estão em la coluna evento nombre de líneas para columnas, está bem? Ou seja, eu quero agora que eu tenha uma coluna com os casos de dengue e uma outra coluna com os casos de Zika. E os valores que estão na coluna total, eu quero que venham para ser parte dessas colunas dengue e Zika vírus. Depois, ao final, como estamos trabalhando com casos de dengue, eu quero que vocês eliminem a coluna enfermidade por Zika vírus, está bem? Então, vocês vão pôr assim, o pacote Dippler, dos pontos select, e aí, entre parênteses, o signo de menos, e entre a acentuação, o nome de la coluna, para sacar esta coluna enfermedade por vírus da Zika e deixar só a coluna dengue. Depois de isso, eu vou pedir a R que haga um arrange descendente de casos de dengue, ou seja, eu quero que R organize os dados de la maneira que primeiro apareça a província que tem mais casos de dengue hasta a província que tem menos casos. E por fim, eu vou renombrar a coluna que se chamava província nombre como província, para que salga depois bonitinho, assim, bonito em mi informe, esta tabla. E a coluna que se chamava dengue, eu vou substituir o nome por casos, está bem? E aí eu vou ter assim, a coluna província e a coluna casos. Depois de fazer todo este processo, eu quero que guarde todo em um objeto que se pode chamar, por exemplo, new DT, né? Novo data, nova tabla, novo dado. Acá uma observação que les quero contar porque isto vai estar em nosso informe. Nosotros podemos insertar los resultados en nuestro código R directamente en nuestros textos de R Markdown, ¿está bien? Para eso debemos incluir un acento grave, la letra R, un espacio, el nombre de nuestro objeto que va a contener el resultado que queremos que salga en nuestro texto y nuevamente un acento grave, como se ve acá. Un acento grave, R, el nombre de mi objeto y un acento grave de nuevo. Por exemplo, vamos suponer que eu tenho aqui um chunk de R em que eu atribuí o valor 2 a um objeto chamado A. Se eu escrevo em meu arquivo Markdown o seguinte texto, eu tenho acento grave R, porque é um objeto de R, o nome de meu arquivo, num espaço, o nome de meu arquivo e encerro com um acento grave, manzanas. La salida em mi arquivo vai ser a seguinte: eu tenho 2, que é o número, o valor de mi objeto A, 2 manzanas, está bem? Então, podemos utilizar essa função em nosso exercício para simplificar, fazer nossos informes de R. Então, está bem. Então, vamos dar sequência. Então, depois de fazer a tabla, o que vamos fazer é
completar los espacios de ese texto utilizando la sintaxis de R o utilizando los objetos que queremos, ¿está bien? Y además de los objetos, también vamos a tener que hacer algunos cálculos para preencher estos espacios de este texto. Entonces, este texto tiene que estar en su archivo Markdown, abajo de sus chunks, y tiene que tener la siguiente información. En el periodo de, ahí vamos a poner el objeto de R, que es el mes de comienzo. Aí depois ponemos o signo de menos e o mês final del ano. Aí ponemos o objeto ano. A Argentina totalizou XX casos de dengue. Então, nesse XX, ou esse XX, como se diz? Ai, eu não me acordo, perdão. É muito difícil falar esse castelhano, pero... eu quero que substituam estas duas letras por o total de casos de dengue. Para isso, podem diretamente fazer acá o código que vai somar os casos de dengue, ou podem fazer um objeto que faz essa suma em um chunk de R e depois poner o resultado deste objeto acá. Sendo a província de, então você vai ter o nome da província, ela que apresentou o maior número de afetados. E acá, então você vai ter que contener um objeto, um código que me dá a província com o maior número de afetados, está bem? Como já les disse, né, tem que pegar este texto em seu arquivo Markdown abaixo del chunk, né, com os códigos. Antes de dar sequência em los exercícios, eu lhe quero falar sobre a função cable del paquete Knitr, que já hagamos a instalação. Bien, este paquete es muy simple por diseño, utilizamos él para hacer tablas lindas en nuestros informes. En general, la sintaxis es esta, vamos entonces poner el nombre de nuestra tabla, el pipe, y entonces la función cable, donde vamos decir cuál es el formato que vamos a utilizar para nuestra tabla, cuántos dígitos queremos en los números de nuestra tabla, el nombre de las líneas, el nombre de las columnas, el tipo de alineación de nuestras columnas, una legenda si queremos, y también si queremos escapar algún tipo de carácter especial. Eliana también les habló de un paquete muy bueno para hacer tablas. Pueden utilizar tanto el cable como lo que les mostró Eliana para hacer sus informes. Los dos están bien, ¿está bien? Y junto con cable podemos hacer la instalación de un paquete que se llama Cable Extra. Este paquete está diseñado para extender la función básica de las tablas producidas por cable. Dado que cable es simple por diseño, definitivamente tem muitas características faltantes que se ven comumente em outros paquetes, e Cable Extra ha llenado el vacío perfectamente. Lo más sorprendente de Cable Extra es que la mayoría de sus características de tabla funcionan tanto para el formato HTML como para PDF, ¿está bien? Y ahí para más informaciones pueden acceder a un tutorial, perdón, que es el Create Awesome Latex Table with Cable en Cable Extra. Está muy bueno para aprender un poco más de este paquete, pero hoy vamos a hacer la tabla utilizando él para conocer un poco. Entonces tienen que hacer la instalación de Cable Extra y también cargar este paquete, ¿está bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer con el cable? Utilizando esta función, el Cable Extra, vamos a crear esta tabla que se ve abajo con la distribución de casos de dengue por provincia de Argentina. E vamos ter então uma coluna chamada província e outra chamada casos, em que na coluna casos vamos ter colores que vão desde o maior valor com colores mais escuros até o menor valor com colores mais claros. Para isso, começamos então exponendo o nome de nossa tabla em um chunk que vamos criar em nosso arquivo Markdown, onde vamos ter nosso informe.
Se acordem de, quando criar el chunk para hacer esta tabla, pedir para ejecutar el código, los warning messages y todo más. Aí vamos poner então o nombre de nuestra tabla, el pipe, y entonces poner la función KBL para poner algunas características en nuestra tabla. Vamos poner un estilo que se llama Book Tabs, que este estilo de tabla hace esta división más escurita en la parte de cima y en la parte de abajo de la tabla. Incluir la división entre los extremos. Vamos pedir para el tipo de alineación de la tabla que sea central, o sea que esté centralizado, como se ve acá. Ven que está todo centralizado, los textos. Vamos pedir para poner una legenda, como se ve acá, que se llama, que está escrito distribución de casos de dengue por provincia de Argentina. Vamos pedir para que la tabla sea larga, o sea, que no esté muy encerrada a los valores, que se quede un poco más larga. Y después, utilizando la función column spec, vamos pedir que en la columna 1 la distancia de ancho de la columna sea de 6 centímetros y que el alineamiento sea de tipo vertical. Y que para la columna 2 ponga los textos en color blanco, como se ve acá, todo está escrito en blanco, que tenga una distancia de ancho de 2.5 centímetros, que esté en negrito las escritas y que el background sea colorido de acuerdo con el número de casos de dengue, ¿no? Entonces para eso vamos a utilizar la función spec_color y ahí entre paréntesis vamos poner, indicar la columna de nuestra tabla donde están los casos. Vamos poner acá, vai na sequência entre 0 y 1 creo para poner los colores, está bien, la intensidad de los colores por decimales, creo. Decimales no, como, perdón gente, quintiles. Y ahí aquí es solo una opción que quieres para poner después los colores, pueden mirar después la función para entender un poco mejor, y la dirección está -1 porque yo quiero del color escuro para más claro. Si yo pongo solo 1 acá va a salir del claro para lo más oscuro. Y cuando yo ejecutar esta función o en mi archivo final me va a salir esta tabla, ¿está bien? Ahí intenten hacer la tabla, pueden solo copiar y pegar obviamente la función. Solo se acordem que no se puede aparecer el código en su informe final, solo la tabla. Y listo, entonces podemos salvar y generar nuestro archivo PDF y el resultado tiene que ser algo así. Entonces, vamos a tener el título de nuestro archivo, nuestro nombre, yo incluí acá la fecha en que hice. Y también un texto, entonces que en el periodo de enero hasta julio del año de 2018, Argentina totalizó 1.157 casos de dengue, siendo la provincia de Chaco la que presenta el mayor número de afectados. Y abajo vamos a tener entonces nuestra tabla que tiene la distribución de casos de dengue por provincia de Argentina. Ese es para hacer su resultado final de ejercicios. Pero Marilia, ¿qué trabajo? Tengo que volver a hacerlo cuando lleguen nuevos datos. Bien, la menor parte de Markdown es que no es necesario hacer todo ese trabajo de nuevo. El script ya va a estar hecho. Solo lo que vamos a tener que hacer es cambiar algunas pequeñas informaciones para generar un nuevo informe. Entonces, el informe con datos sobre casos de dengue entre enero y julio de 2018 ya se ha entregado, pero es hora de crear un nuevo informe. Ahora vamos a hacer un informe con datos de julio hasta diciembre. Para eso lo que tiene que hacer es crear un nuevo archivo Markdown, después hacer una copia y pegue de toda la información que estaba en su primer informe, en este nuevo informe, o sea, todo su script, texto, todo, yo quiero que copie del primer archivo para este segundo archivo.
Después yo quiero que vos cambie el valor del objeto mes comienzo para julio y del mes final para diciembre, ¿está bien? Después, donde cargábamos nuestra tabla, vos tienes que cambiar la tabla de datos anterior para la tabla que se llama julio-diciembre 2018.csv, ¿está bien? Y ahí carga. Solo tiene que cambiar lo que había entre las comillas acá para este nombre. Después es solo guardar el archivo, salvarlo y generar un PDF. Y entonces compare el resultado de los dos informes, del informe anterior para ese informe de ahora. Y así va a tener una comparación de los dos informes y va a ver que ya va a estar listo, que ya va a generar automaticamente un informe, incluso con el texto, con el número de casos, con la provincia que tuve más accidentes y así por adelante. Bien, fin de clase, chicos. Cualquier duda, estoy disponible en Telegram, en WhatsApp, no, en Telegram, en el mail, es solo llamarme. Hay una tarea que tienen que hacer, que es la siguiente. En lugar de una tabla, lo que yo quiero que hagan es representar los datos del DNI con un gráfico, o sea, hicimos una tabla con Cable para representar los datos de DNI. Lo que quiero que hagan es, utilizando el conocimiento de ggplot que les enseñó Eliana, que en vez de una tabla hagan un gráfico. Puede ser un gráfico que quieran, un gráfico de un pie graph, puede ser un bar graph, como sea mejor. Também eu quero que cambie a fuente de la letra de Markdown para Times New Roman. Después eu quero que cambie el texto, en vez de tener una solo columna, como vimos, como un texto de dos columnas. E também quero que agregue uma figura ou uma tabla com a distribuição de los casos de DNI por edad. Isso tem na tabla, los casos por edad. Y tiene que escribir una oración que explique qué grupo de edad tiene el mayor número de casos, ¿está bien? Y al final tiene que convertir este informe que antes era de casos de dengue para casos de Zika virus, que también está disponible tanto en la tabla de enero-julio como de julio-dic, que ya vimos también en la clase. No olvide de cambiar el título también y la información de la tabla, ¿no? Para, en vez de dengue, que contenga la palabra Zika. Entonces es esto, gente. Cualquier duda, estamos disponibles y nos vemos en la clase presencial, entre comillas, ¿no? Donde vamos a hablar también del trabajo final. Un beso.